Muy buenos días, mi nombre es Violeta Alejandra Chávez Bautista. Les doy la bienvenida a este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric Ábalos Reyes, quien nos va a dar información y una explicación acerca de su investigación que durante los últimos años ha versado sobre educación. Buenos días, Eric. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar estar en este espacio. Y lo primero, pues, es que te presentes tú mismo, por favor. Hola, ¿qué tal, Violeta? Buen día. Pues no, muchísimas gracias por la invitación. Siempre los espacios de difusión de investigación, de humanidades, de ciencia, son importantísimos, ¿no? Como una manera de tratar de mediar lo que pasa, pues, en las aulas, en los institutos, en los laboratorios y, pues, en la vida cotidiana de las personas. Bueno, mira, yo tengo ya varios años trabajando en el ámbito universitario, ¿no? Empecé dando clase, después hubo oportunidad de hacer investigación. Actualmente estoy laborando en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 161 en la ciudad de Morelia, y aquí tengo ya trabajando 10 años, ¿no? Este, Obviamente mi formación no es de pedagogía o de educación, está en filosofía, pero digamos con el tiempo, pues tú también lo sabes, ¿no? Estudiaste filosofía, la necesidad de trabajar, te vas orientando al ámbito pues de dar clase, ¿no? Sí. Y el propio ámbito pues te va jalando, vas modificando ciertas actitudes teóricas, si lo quieres ver así, y pues llegas a pensar, digamos, problemas ya muy, muy concretos, y en el ámbito de la educación, pues es la orden del día es eso, ¿no? Digamos, la educación antes que la teoría es toda una práctica y toda una problematización que hay en las diferentes prácticas educativas que tenemos. Muchas gracias, Eric. Eh, pues bien, como saben todas las personas que nos acompañan, está siendo un ciclo para la divulgación de la actividad científica y artística en nuestro país y en otros países, por las personas que nos han acompañado. El día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Eric? ¿Y por qué consideras que es un tema importante? Mira, me parece que es siempre muy importante estar pensando, repensando el papel que tiene la educación. La educación institucional, ¿no? Digamos, para ser un poco más concreto, lo que pasa en las aulas, desde el jardín de niños hasta la vida universitaria. ¿Por qué? Bueno, un poco ya lo comentaba hace un momento. La educación siempre es un objeto que está lleno de sorpresas y que está pues cambiando y adaptándose a lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, la práctica educativa de hace 50 años que todavía en muchas escuelas impera, pues evidentemente que tiene que irse modificando porque ahora ya tenemos alumnos que no son alumnos de hace 50 años, que por ejemplo son alumnos que han nacido y han desarrollado y siguen creciendo ya con una pantalla enfrente, y evidentemente que la educación tiene que estar respondiendo a todo este tipo de situaciones. Entonces podríamos pensar que la educación siempre está en una encrucijada y justamente desde la perspectiva de la educación superior, la educación de las formación de formadores, como se le llama, ¿no? Hay que estar pensando todo eso, porque es lo que llega precisamente a las aulas, ¿no? Los docentes de educación básica, que son los que generalmente se forman en las universidades pedagógicas, en la Universidad Pedagógica Nacional, pues llegan con esos problemas de investigación o de intervención, ¿no? O sea, prácticamente tengo un grupo de alumnos, de alumnas que no se despegan del celular, que no quieren Ujú. aprender tradicionalmente, que hay que enseñarles a leer y escribir, pero pues ellos no ven esta necesidad y entonces, ¿cómo le hago, no? Y estas preguntas de cómo le hago, qué pasa, qué nuevos instrumentos debo de utilizar, pues son el tópico de todos los días, ¿no? En el ámbito de la educación superior enfocada específicamente al asunto educativo. Muy bien, muchas gracias. Eh, Antes de avanzar de que nos cuentes a mayor profundidad cómo realizas tu investigación y tu praxis docente, me gustaría saber si hay algo en tu vida personal que nos puedas compartir que haya despertado interés en ti por este tema de estudio.
Sí, mira, bueno, hay varias cosas, pero diga, algo que últimamente intento pensarlo, escribir un poco de esto es, pues el asunto de la lectura, ¿no? Digamos, algo esencial para cualquier desarrollo de los sujetos es leer. Dejamos de lado el asunto de si leer un libro, papel, si leer en la pantalla, eso es lo de menos, ¿no? Lo interesante es leer y como un segundo momento, ¿qué se lee? Y algo que sí creo que impacta siempre a quien llega al ámbito de las ciencias sociales, ciencias humanas, ¿no? Historia, filosofía, antropología, literatura, pues es que en algún momento si tienes que decidir si sigues en ese camino, pues hay que leer y hay que leer bastante. Y de repente, digamos, tengo aproximadamente unos 20 años trabajando con docentes en diferentes instituciones y es muy lamentable, preocupante darse cuenta que el propio docente, desde el ámbito preescolar hasta el ámbito universitario, no leen o leen muy poco. Y ese es un problema que pues se agudiza en la relación, en la interacción que tienen con los alumnos, ¿no? Ese es el tema, me parece, la lectura, digamos, es un tema de choque, ¿no? Que a mí me coloca en este asunto de la educación. Claro, es eh, terrible escucharlo. Se supone que los profesores em, actúan como potenciadores para sus alumnos y entonces tendrían que ofrecerles algo, como sus propias lecturas y su propia comprensión de las lecturas. ¿Cómo crees en ese sentido que el trabajo que tú realizas influye en la vida de las personas? Bueno, mira, podemos enfocarlo como desde tres perspectivas, ¿no? La primera, y creo que es la más interesante o la que hay que hablar un poco más, es esta petición o incluso si tú lo quieres exigencia de todos los alumnos que de repente se encuentran en las materias que yo doy o trabajos de asesorías y donde pues hay una exigencia por la lectura, ¿no? Estamos en una época de la opinionitis, de las creencias, de los prejuicios, esto que algunos teóricos han llamado la posverdad, donde de repente a los alumnos, bueno, a los sujetos en general, ¿no? Pero a los alumnos también, asumen que con el simple hecho de poder verbalizar algo ya están dando un conocimiento o están problematizando. Y pues no. O sea, el asunto es que una cosa es que uno pueda hablar, que uno tenga un uso de lenguaje corriente, por decirlo así, pero ya en el ámbito, en este caso educativo, pues también hay que aprender a argumentar lo que uno está intentando sostener, ¿no? O sea, si yo digo que la educación humanista, en el caso que ahorita reina en la nueva escuela mexicana, es lo trascendental e importante para la formación del individuo, pues hay que argumentar qué es esa famosa educación humanista y cómo tiene un impacto directo, digamos, en la didáctica en el aula porque de repente sí encontramos docentes que pues se aprenden muy bien los manuales, ¿no? Que elabora la secretaría, los sindicatos, algunos pensadores de educación, pero ya cuando hay necesidad de explicar y de poder anclar, digamos, la teoría con lo que pasa en las aulas, sí hay un poco de problema, ¿no? Y creo que es eso, la petición de argumentar las ideas, ¿no? En un segundo momento, el producir textos para darlos a conocer. Es muy complicado, de repente, voy a decirlo con palabras muy simples, ¿no? Como que aterrizar lo que tú estás viviendo en el aula, lo que tú estás pensando y darlo a conocer a los demás. Entonces, este aterrizar, ¿no? Este generar textos, aunque sean textos breves, donde pues los docentes compartan sus experiencias y sus reflexiones con otros docentes o con personas interesadas en el tema, también de repente resulta un poco complejo, pero pues digan, poco a poco, con clase, con ejercicios, con lecturas, pues, con diálogo, ¿no? Con charlas en el aula, estos textos se pueden ir generando y en algún momento pueden ser aterrizados. Y la tercera es que la discusión interna, ¿no? Es decir, uno de los
grupos a veces más difícil de trabajar, pues son con los propios compañeros, ¿no? Con los propios docentes universitarios, ¿no? Es decir, de repente localizamos o se focalizan ideas muy absurdas, muy dominantes, muy políticas, ¿no? Y pues hay una cerrazón entre colegas universitarios, ¿no? Y pues bueno, ahí hay que entrar en la discusión ahí. De repente, acá, pues en la universidad, pues hay alumnos de licenciaturas, de posgrados, de maestrías, doctorados, y pues en el ámbito sobre todo de posgrados se hacen comités, tutoriales para las tesis, para los trabajos de investigación, y algo de lo que hemos tratado de impulsar en la universidad, eh, varios colegas, es que pues al inicio de cada semestre o de cada ciclo haya un coloquio, mesas de discusión entre docentes, ¿no? Es decir, a ver, bueno, en el ámbito educativo, el asunto del método, el asunto de los instrumentos, el asunto de la escritura científica, como se le llama a veces, pues es muy polémico, ¿no? Hay muchas versiones de esto. A diferencia de las ciencias naturales que son muy precisas y exactas y tienen como un método o pocos métodos muy claros, acá no. Acá se presta mucho a pues una gran diversidad de métodos, ¿no? Y si al inicio de cada ciclo escolar los mismos profesores, profesoras que van a estar a cargo de muchas materias en los posgrados, se sientan y discuten sobre cómo se investiga, ya yo creo que es un plus para los estudiantes, ¿no? Porque pueden ver en tiempo real que sus docentes que de repente van a clase y les dicen que es más importante la teoría o que es más importante la práctica o que es más importante la entrevista o la posición etnográfica, no sé, tantas formas de investigación y educación que hay, pues ellos discuten, ¿no? Y esa discusión por lo menos debe de generar en los alumnos pues una perspectiva que les permita empezar a ver cómo quieren ellos generar este conocimiento y eso es muy interesante, ¿no? Que no hay una sola forma de investigar en la educación. Qué interesante. ¿Y cuál, incluso podríamos decir que en general en las ciencias sociales o en las humanidades y quizá en todas las ciencias no hay una sola manera de Ujú, investigar? Ya tenemos suficientes avances y resquebraduras en lo que se entendía hace un siglo por método científico. ujú, Estos ciclos de estos conversatorios entre profesores que ujú. hay en tu universidad, entonces son públicos, los estudiantes Sí, van y escuchan. sí, se ha impulsado eso. O sea, por lo menos en lo que yo he testificado ahí es cada inicio de semestre hay una mesa de discusión, de debate. Y fíjate que ahí es interesante, ¿no? Porque, a ver, eh, en el ámbito educativo hay demasiada interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, pocos profesores o profesoras pueden decir yo soy licenciado en educación, maestro en educación, doctor en educación, ¿no? O sus derivados. Ujú, Hay una formación de, pues, sobre todo humanidades, ¿no? Personas que estudian historia, antropología, sociología, filosofía, literatura, lingüística, psicología, que en algún momento también se forman en el ámbito educativo y llegan a formar parte de un núcleo académico universitario. Y el asunto es que, pues, ¿cómo decirlo? Esto que tú acabas de decir, ¿no? Todas las discusiones, pues ya muy antiguas, ¿no? Del siglo pasado, donde el método científico, el método marxista, la hermenéutica, el análisis del discurso, todo eso, digamos, se mezcla y en el ámbito educativo es muy, vamos a decirlo así, pues muy complicado llevar a buen término un análisis metodológico muy particular, ¿no? Por el mismo fenómeno educativo, ¿no? Cada día está cambiando. Pero ya en estas mesas o en estos debates que pueda haber, ahí sí nos damos cuenta, digamos, cuál es el enfoque de alguien que hace historia para el ámbito educativo, cuál es el enfoque de alguien que hace filosofía, cuál es el enfoque de alguien que estudia cuestiones de género, de alguien que estudia cuestiones de política. eh, es rico, pero a la vez es un poco frustrante, ¿no? Porque es ujú. rico porque se observan desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, cómo se ve un mismo fenómeno educativo. Pero es frustrante porque no, me parece, ¿eh? Donde yo he estado, no digo que en todos lados, hay muy poca disposición a dialogar. O sea, me ha tocado estar en mesas donde los profesores dicen, bueno, sí.
no voy a responder, ¿no? Y cuando alguien dice no voy a responder, pues está cerrándose al diálogo y al conocimiento, ¿no? Y pues eso es algo que no abona nada al tema educativo tan problematizante que es. Y tan relevante que es Ujú, para cualquier sociedad. En ese sentido, Eric, podrías contarnos y compartir ujú, con las personas que hoy día nos acompañan cómo es la investigación que tú realizas, cómo se hace la ujú, investigación sobre temas de educación, tanto metodológicamente como en la selección ujú, de temáticas o de contenidos. ujú. ¿Qué haces? Mira, bueno, voy a contestar con algo que hago en los grupos, ¿no? Generalmente imparto cada semestre alguna materia de investigación educativa. Y algo que es muy difícil de hacer, pero a la vez muy rico cuando se logra, es lograr que los alumnos y las alumnas puedan, digamos, despegarse de todo lo que van arrastrando de conocimiento, algo así como una epogea fenomenológica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que puedan en algún momento lograr explicar, verbalizar y lograr explicarlo mediante un escrito, lo que quieren investigar, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto en particular que quieren tratar? Te lo comento porque luego llegan alumnos y alumnas que dicen, no, es que yo quiero entender la violencia en el aula y las dinámicas de los alumnos y voy a el humanismo y Rogers y la psicología y Freud y tú dices, bueno, a ver, sí, sí, sí. A ver, pero antes de que empieces a poner apellidos y sacar libros como una baraja, en sí, ¿qué es lo que tú quisieras investigar, no? O sea, llegar a esa simpleza, digamos, para explicar es muy complejo. Y pues hay que tener muchos ejercicios, hay que hacer investigación, pues de tesis, de artículos, ir a las aulas, ¿no? Lograr que se escriba lo que está pasando en el aula y que se manifieste, ¿no? ¿Cuál es el interés de las personas? Y después de eso, algo que también, y un poco de eso trabajamos ahí con varios colegas, ¿no? Sobre fundamentación epistemológica de lo que se vaya a hacer. Es que de repente los alumnos llegan y dicen, bueno, ya fui al aula, quiero entender por qué los alumnos se están pegando o se están violentando verbalmente en un segundo o tercer grado de primaria, logran describirlo, y de repente el asunto es que esta descripción, pues de alguna manera, ¿cómo decirlo? Eh, no llega a buen fin por el lado teórico, ¿no? Es decir, pueden hablar de muchos apellidos, de muchos autores, pero creo que en este momento estamos en una época y en una serie de generaciones de profesionales de la educación donde ya no hay esta actitud por la investigación, digámoslo así, bibliográfica, ¿no? Eh, Tuve una experiencia hace un par de años que una alumna llega de licenciatura en pedagogía, su tema, un tema de la pedagogía crítica y el impacto en la nueva escuela mexicana, alguna cosa así era el tema, y me dice, bueno, maestro, ya tengo aquí los textos que voy a leer, y, y saca una lista como de 30 textos, y me dice, son los que me dio ChatGPT, ¿no? Dice, pero dígame con cuáles empiezo. Entonces, eso a mí me dio a entender que, bueno, sí, hay mucha información a la disposición de los alumnos, muchísima, ¿no? Inagotable, pues tú lo sabes ahorita con la red, pero de repente si no tenemos esa habilidad para discriminar información y para revisar seriamente, aunque sea un libro, pues lo que sigue va a ser muy relativo, ¿no? Y pues desafortunadamente, si obviamente supongo que tú estás al tanto de lo que pasa en el país en la educación, pues es algo muy relativo, ¿no? Es decir, por un lado se habla de un nuevo proyecto, por el otro lado ese nuevo proyecto ya tiene como 6 años que está caminando y parece que no está caminando adecuadamente. Por otro lado, pues justo ayer escuchaba un funcionario de Durango, de educación, que decía, bueno, ya por favor no estudien para ser maestros porque hay pocas plazas, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que te van a ti presentando la idea de que la educación desde una perspectiva como teórica, por ejemplo, o de fundamentación, pues es muy relativa y se reduce al ámbito, digamos, de la política y al ámbito, pues, laboral, ¿no? Para muchos docentes. Mira, una realidad es muy cierta. En el ámbito de educación básica, los docentes estudian para mejorar su condición laboral, ¿no?
lo cual me parece muy preocupante que un docente diga, yo estudio para que me den más puntos para seguir ganando más dinero y no, yo estudio para aprender más y tener otra actitud en el grupo, ¿no? Son cosas muy, muy distintas. Claro, ya que estás en esos temas, hay dos cuestiones que me gustaría preguntarte. La primera es, ¿cuál es tu opinión como un profesional especializado en la investigación educativa sobre la tendencia global de uso de las inteligencias artificiales como amanuenses? Ujú. O Fíjate, sí, fíjate que son herramientas, ¿no? Muy, muy útiles, muy interesantes. El asunto es cuando nosotros delegamos a la herramienta la totalidad de la actividad, ¿no? Me decía un colega que es experto en este asunto, es un historiador, este, yo platicaba con él, ¿no? Sobre justo este asunto de la inteligencia artificial y él me decía, mira, para que te des una idea, en algunas facultades de filosofía, ¿no? Se está dando el debate respecto de, bueno, yo utilizo una IA para escribir y para corregir mi escritura, pero también esta IA, como tú lo sabes, se pueden alimentar y entonces también le estoy generando un estilo propio, ¿no? Entonces al final yo le pido a la IA que escriba un texto con mi estilo y entonces se la pregunten en estas facultades de filosofía es, bueno, si el software te escribió tu ensayo, tu tesis o el artículo, el capítulo, lo que tú quieras, entonces, ¿qué tanto es el software y qué tanto eres tú el que está pensando, ¿no? Porque bueno, en filosofía y en humanidades, tú lo sabes, Violeta, un plus es la manera en la que uno expresa las cosas, ¿no? O sea, ese es como el gran plus de haber estudiado estas disciplinas. Y pues de repente, si toda la tarea se la dejamos a las IA, de la perspectiva que sean, sí nos llevaría a cuestionar, pues entonces, lo que se produce con ellas, qué tan humano es, ¿no? Eh, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un dictamen donde, en razón de arte, donde justamente decía, ¿no? Que una producción artística generada con IA no se consideraba como tal, ¿no? Y hay por derechos de autor y estas cosas. Y acá un poco, no es arte lo que se hace en educación, o es un arte distinto, no lo sé, pero sí pensar que utilizar una IA para escribir una tesis sin que el autor esté implicado directamente en escritura con todo y los errores que pueda tener, sí tendría que permitirnos a nosotros cuestionar entonces cuál será la utilidad de la educación en sí misma, ¿no? Y eso es algo que sí, pues, se supone que es pensar, pero si escribir es pensar, pero si no estoy escribiendo, entonces ¿quién está pensando por mí o cómo estoy pensando? ¿No? Ese es el punto. claro, es un tema a mi juicio preocupante y muchas veces puede llegar a ser lamentable porque nos priva de la posibilidad de pensar y Ujú. de asombrarnos y pasar por todo el proceso creativo que hay en la investigación Sí. y en la generación de conocimiento. La segunda pregunta que tenía para ti es, ahora que tocabas este punto acerca de cómo los maestros de educación básica, media o media superior están sometidos a ciertas reglas para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Em, Eso ha implicado, a mi juicio, la proliferación de universidades en las cuales se puede tener acceso a títulos de posgrado de manera como mínimo cuestionable. Em, y me parece a mí, a riesgo de lo que tú vayas a agregar, que esta es una manera en que la debilidad de un sistema laboral, de un sistema de derecho laboral como el mexicano, promueve una modificación en la calidad misma de los posgrados. Es Ujú. decir, el mercado está condicionando el contenido del sistema educativo. En otra manera, las otras ya las conocíamos. Esta es otra manera, hay que agregar, Ujú. que es el mercado de posgrados, el que se está modificando gracias
las características del mercado laboral educativo mexicano. Ujú. ¿Qué reflexión podrías regalarnos al respecto, Eric? Sí, bueno, híjole, hay mucho que decir ahí, Violeta. Bueno, tú estudiaste un doctorado pues sabemos que un doctorado por la pura temporalidad son 3, 5 años, ¿no? Depende de qué es el doctorado. Y implica un tiempo completo, un hábito para investigar, para reflexionar, para pensar, para escribir, para discutir, para comunicar. Y de repente, pues en nuestro país hace, no sé, si la memoria no me falla, a partir como de finales del sexenio de Cedillo, principios del de Fox, ¿no? Empezaron a resurgir y a aparecer y a reposicionarse la educación privada de una manera muy, muy interesante, ¿no? Antes había educación privada, evidentemente. En el país hay universidades privadas muy, muy importantes también, ¿no? Pero que emulaban el modelo de la educación pública, ¿no? Digamos, con alguna diferencia, pero existía un modelo similar en ambos lados de tiempos, de contenidos, de formas de evaluar, incluso de carreras. Pero de repente, del año 2000 al 2025, encontramos el día de hoy, seguramente si nos metemos a internet, universidades que te dicen, logra tu doctorado en 8 meses con solamente una sesión mensual y titulación en automático, ¿no? Sin hacer tesis, no es como la propaganda. Y pues sí, evidentemente ahí hay un mercado de las ideas, ¿no? Un mercado de las cédulas profesionales, pero es como consecuencia de muchas cosas, ¿no? Por un lado, también el sistema educativo mexicano no, no ha generado los espacios para que los profesores se formen también a nivel profesional en posgrados, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo soy en Michoacán, si soy un profesor que da clase en una primaria y tengo una plaza estatal, el Estado no me permite ningún espacio para que yo acceda a una beca, tenga una convocatoria, voy a estudiarme un doctorado a la Normal X, a la Universidad X, y que dura 3 años, y el Estado diga, bueno, voy a becarte, ¿no? Para que lo hagas. Eso no es posible, ¿sí? Y entonces, pues los maestros dicen, bueno, si el título de maestro y doctor me va a dar tantos puntos para poder generar un ascenso, pues como solo me piden una cédula profesional y no me dicen dónde estudiarlo, pues yo puedo hacerlo donde sea, ¿no? Entonces, esta especie como de mercadeo del conocimiento y de las cédulas, pues es constante, ¿no? Y pues nosotros lo vemos también ya a nivel profesional en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ¿no? Y las medias son muy claras, ¿no? Publicar artículos, publicar capítulos, publicar libros. Hay un valor más a los artículos, ¿por qué? No lo sé, pero de repente son las cantidades, ¿no? O sea, no es de que yo publiqué un artículo cada 5 años, pero bueno, ya con eso es suficiente. No, acá hay que publicar 10 cada 5 años para que estés ahí, ¿no? Entonces es un poco este asunto como, pues, no sé, de poca importancia que se le da a la formación profesional, y entonces surgen este tipo de universidades que a partir de esta idea de lo poco importante es que te formes, pues nada más vamos a explotar la idea del documento que te va a dar una mejor perspectiva laboral. Y pues bueno, ahorita están pululando por todos lados, ¿no? Lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que cada vez va como hacia atrás en el sistema educativo, ¿no? Ya no son doctorados, son maestrías, son licenciaturas, es preparatoria, es secundaria. Y de repente tú puedes tener una persona que tiene un grado de doctor, pero que nunca hizo una tesis. Y eso sí es preocupante. O sea, egresaste de una licenciatura, en la licenciatura te dicen, bueno, si ingresas a la maestría y en el primer año tienes de promedio 8 o 9, te doy el título de licenciatura. Acabas tu maestría y dicen, si ingresas al doctorado y en el primer año tienes tu promedio de 9, te doy el título de maestro. Y en el doctorado te dicen, no vas a hacer tesis individual, van a hacer un documento en equipo y con eso los vamos a titular. Pues tenemos a un doctor en educación, que es muy común eso en educación, en derecho también cada vez es más común, por ejemplo, que eres doctor o doctora en educación sin poder demostrar curricularmente que fuiste capaz de poder escribir por lo menos un artículo, un capítulo o un libro en una trayectoria como de 10 años, ¿no?
Y entonces eso sí es preocupante, ¿no? Imagínate, ¿no? En otros países donde para ser docente hay que generar una tesis y habilitarte con una tesis de docencia, aparte de tu tesis de grado. aparte. Entonces eso sí es muy, muy, muy preocupante, ¿no? Sí. ¿Crees que este proceso deteriora esta manera en que se ha generado una exigencia para que los profesores se formen, pero sin preparar, perdón, sin preparar previamente el espacio y las condiciones Ujú, sociales necesarias para que esa formación sea realmente útil? ujú. ¿Crees que esto afecta en alguna medida el desarrollo de nuestro país o de los países en general? Pues Sí, pensar, mira, es un impacto muy, muy duro, ¿no? Por lo menos en nuestro país, donde eh, por lo menos en el ámbito de educativo no tenemos el hábito de estar formándonos constantemente. Y si no hay una exigencia dura respecto de una actualización profesional constante, pues evidentemente que volteamos a las aulas y encontramos docentes que siguen priorizando maneras de enseñar del siglo pasado. Entonces, yo no sé, siempre me gusta pensar de manera muy irónica tal vez. Cuando yo estudié la secundaria nos pedían un papel cascarón, nos pedían esferas de unicel y nos decían, haz el sistema solar, ¿no? Y ahí cada quien se lo inventaba con palitos, con plastilina, con pegamento. Y yo sigo viendo por las secundarias que paso a mi trabajo, que son como dos, tres, que los alumnos siguen llegando con su papel cascarón y sus esferas de unicel, ¿no? Y tú dices, bueno, en esta época donde yo puedo poner en mi computadora NASA y en esta página en tiempo real me están pasando imágenes del espacio o de planetas o de lunas y hay fotografías de todo lo que los telescopios que están en el espacio están capturando. ¿Cómo es posible que en el aula un docente me siga pidiendo el sistema solar en papel cascarón y esferas de unicel y no me diga, métete a la página de la NASA y empieza a observar todo lo que están subiendo ahí los técnicos, ¿no? Es algo preocupante, ¿no? En esta época donde nosotros mismos, seguramente tú también lo haces, Violeta, ¿no? Escribimos con puro touch, ¿no? Digamos, o incluso ya le dictamos a nuestras computadoras o celulares lo que queramos escribir. Todavía el sistema educativo esté priorizando que nuestros alumnos de educación básica estén haciendo caligrafía, 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 ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que habría que nos tendría que hacer cuestionar las decisiones que toman en la política educativa, la implementación de las mismas, pero también, ¿no? La decisión personal de los docentes de no seguir actualizándose, de no seguir leyendo, de no seguir formándose, ¿no? Para que su práctica sea otra en las aulas. Sí, es muy complejo y relevante. Gracias por lo que nos has compartido hasta ahora, Eric. Ya para empezar a cerrar esta breve entrevista, breve y muy interesante entrevista, me gustaría que compartieras con las personas que nos acompañan el día de hoy cuáles son tus próximos planes en temas de investigación. Sí, mira, acá en la universidad actualmente nosotros tenemos un cuerpo académico sobre pues, epistemología de las ciencias de la educación. Y este cuerpo académico es muy rico por quienes lo forman, ¿no? Hay personas que estudiaron filosofía, personas que estudiaron políticas públicas, personas que estudiaron literatura, historiadores, hay psicólogos, psicólogas, entonces antropóloga, también tenemos una compañera que es de antropología, y esto permite que siempre estemos en constante diálogo, ¿no? Discusión, pero lo más interesante es que, pues a su vez lo llevamos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, algo que nos hemos fijado como meta en este cuerpo académico es que por lo menos una vez al año hacemos un evento de estas temáticas que te estoy yo comentando y tratamos de generar una publicación en conjunto siempre con lo que sale de estas discusiones. A ver, sé que eso tal vez no tiene un impacto en las aulas, ¿no? Pero pues de alguna manera nuestros alumnos sí pueden tratar de o intentar, ¿no? Generar un puente entre lo que ven en sus prácticas del día a día en las aulas
y lo que también escuchan acá, digamos, en la parte como de la teoría, ¿no? Entonces, si se pudiera en algún momento lograr estas fusiones, sería interesantísimo, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Seguir con estas discusiones porque sí me parece que algo que alimenta bastante las ciencias humanas y sobre todo en este caso la educación es que se discuta lo que está pasando, que no nos quedemos en la idea de yo tengo la razón y nadie más la puede tener. Y entonces, pues es esto, ¿no? Generar espacios para discutir los fundamentos epistémicos de la educación, que son muy necesarios, que son muy urgentes pensarlos porque desafortunadamente estamos en una época donde todo se vale, ¿no? Y si de repente yo soy un profesor y pienso que si yo voy a clases de yoga y ahí despierto mi conciencia y elevo mi chakra, y luego voy al aula y les digo a mis alumnos, tráiganse su mantita, mañana hacemos yoga, algo está fallando en el sistema educativo, ¿no? Eso es un poco discutir fundamentos de la educación. Muy bien. Entonces diríamos que el- la estrategia que empleas para comunicar, para socializar el trabajo que realizas con otras personas es precisamente el debate público. Sí, 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 que debo de comentar, ¿no? Que cada vez es más difícil debatir. ¿Por Porque qué? pues, todo el mundo nos sentimos agredidos, cuando no coincide con mi formación epistémica, entonces denuncio que me atacas a mí como persona, los mismos espacios cada vez están más limitados, los profesores cada vez estamos más llenos de cosas administrativas y pues hay menos tiempo para discutir, entonces eso sí es algo que habría que replantear, ¿no? Aprender a discutir y a discutir sin asumir que cualquier cosa que esté en contra de lo que yo piense es un ataque personal, ¿no? Muy bien. Y ya para cerrar, solamente dos preguntas. La primera Ujú. es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera acercarse o iniciarse en la investigación educativa? Sí, pues creo que lo elemental es tener la vivencia del aula, ¿no? Es Mm, decir, si yo tengo la intención de estudiar para la docencia, me parece que es recomendable ir a un aula y observar las dinámicas, ver la manera en la que fluyen las relaciones humanas y de conocimiento en las aulas. Eso es elemental. Tener la experiencia, ¿no? Una experiencia bruta si lo quieres, pero por lo menos ahí te das cuenta de todos los elementos que tal vez vas a tener que encontrar y dominar para un día llegar a un aula y dar una clase. claro. Eric, ya por último, con qué mensaje cierras esta breve y sustanciosa entrevista que nos has regalado el día de hoy? Sí, pues mira, yo el único mensaje que siempre me gusta tener presente es pues que no abandonemos la lectura, ¿no? Es decir, hace poquito estuve en algunas librerías en la Ciudad de México y yo hacía bastantes años que no iba a la Ciudad de México y de repente hace 10 años tú entrabas a las librerías principales, ¿no? Gandhi, El Sótano, Fondo de Cultura, Conaculta, y la primera isla de libros te encontrabas autores clásicos, ¿no? Mm, Borges, Octavio Paz, autores contemporáneos, ¿no? Fresán, Padura, nuevas ediciones del Quijote, literatura infantil, había bastante. Y ahora entras y la primera isla son puras cuestiones de superación personal, de hágase millonario en 3 pasos, de estimule su conciencia para ser exitoso. Y de repente, si estos libros son los que predominan, son los que te reciben en la librería, quiere decir que la manera en la que estamos reinventando la lectura es una manera muy distante de esa otra literatura que por lo menos nos enseñaba un lenguaje, ¿no? Nos exigía aprender palabras y a pensar con ellas. Entonces, pues leer creo que es la fórmula que no debemos de olvidar nunca, aunque haya inteligencias artificiales, pues hasta nuevo aviso, la lectura es bueno, la escritura y la lectura son son las grandes herramientas que tenemos, si lo queremos pensar así, después del fuego y de las armas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. claro. Bueno, Eric, la verdad es que te agradezco mucho esta reflexión final y
Es una alegría para mí haberte escuchado el día de hoy, después de tantos años sin conversar. Agradezco también al espacio generado para este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes. Em, Más adelante van a encontrar ustedes las redes en las cuales pueden encontrar enlaces para investigación, para las investigaciones que ha realizado el doctor Eric Ábalos, y las invitamos a que continúen escuchando, viendo el resto de las transmisiones que estarán publicándose hasta el 31 de enero de este año 2026. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos, por tu tiempo y por la paciencia para preparar este tema. Hasta pronto. No, pues muchísimas gracias. Hasta luego.